En su propuesta para un tercer retiro del 10%, el gobierno considera una cotización adicional de 1% con cargo al empleador, una medida que fue criticada por la Asociación de Emprendedores, la que asegura que esto no ayudaría a las micro, pequeñas y medianas empresas, muchas de las cuales se han visto duramente afectadas por las consecuencias económicas de la pandemia. Profundizamos en esta crítica junto a Marcos Rivas, presidente de la ASECH. Marcos, ¿cómo estás? Muy buenos días, gracias por acompañarnos. Buenos días, gracias por la invitación. Marcos, actualizando un poquito la información, lo comentabas hace algunos minutos, lo que se va conociendo de este proyecto y también cómo puede ir cambiando el proyecto, porque sabemos que el proyecto puede entrar al Congreso de forma A, tú lo sabes bien, y terminar de forma D, o más aún. Y se supone que el 1% que tendrían que cotizar las empresas, el empleador en este caso, partiría en enero de 2022, esa es la proyección. Y esto estaría dentro del 6% que ya está comprometido como cotización adicional en la reforma previsional. ¿Cómo ves tú también esta actualización y si siguen las críticas ante este detalle que entrega el gobierno? La verdad que desde el gremio, nosotros lo que sentimos es que el gobierno improvisa con las medidas. Y la verdad es que la clase política juega al final con la problemática de todos los chilenos de falta de liquidez y sobre todo los emprendedores y las pymes, y llevamos ya 30 o 40 días en esta discusión y la verdad que poco y nada a nosotros nos interesa respecto a quién gana la batalla de quién se adjudica el tercer retiro. A nosotros lo que nos interesa es la generación y la política pública de generación de liquidez. Entonces, de esa perspectiva, cuando nosotros conversamos con el gobierno y hacemos nuestras propuestas, están asociadas a cómo generamos liquidez en los emprendedores y pymes. Entonces, cuando tú conversas con el gobierno coge tu pregunta y no te indica que va a lanzar un 1% adicional, independiente que esté en la propuesta del gobierno como reforma, en la reforma previsional, y se vaya a ejecutar en enero del 2022, la verdad que a nosotros lo único que nos produce es una profunda desconexión, una sensación de desconexión absoluta de lo que está viviendo el sector. Hoy día el sector de los emprendedores y MIPYME, la verdad es que está gravemente herido por la crisis económica que genera la pandemia y la falta de liquidez brutal, sobre todo en sectores como entretención, cultura, hotelería, gastronomía, turismo, jardines infantiles, el sector pyme de la construcción, comercio minoritario. Entonces, la verdad que la sensación es improvisación y desconexión de lo que está pasando. De hecho, hay un punto que es bien decidor. Sobre el retiro del 10%, entiendo que hay muchos emprendedores y emprendedoras que han hecho mano de esos ahorros previsionales para mantener sus emprendimientos. O sea, también desde ese punto de vista, entender la realidad que están viviendo. Bueno, la verdad es que la situación es tan crítica. Nosotros hicimos un estudio a nuestros socios y la verdad que cuando preguntamos respecto a las políticas públicas que más han usado, la mayoría contestó el retiro del 10% como medida de generación de liquidez, y la verdad que a nosotros nos parece impresentable que los emprendedores y las pymes estén ocupando sus ahorros para sacar sus negocios adelante, cuando lo que nosotros esperábamos en esta crisis que genera la pandemia, que no es una crisis que generan los emprendedores y las pymes, ¿no? Entonces, lo que nosotros esperábamos que el Estado, a través del gobierno, saliera con una serie de políticas públicas que generaran liquidez para proteger el 48% del empleo formal. O sea, al final eso es lo que está en juego. En algún momento vamos a lograr, en función del control de la pandemia y en función también de los protocolos que se tienen que generar, reapertura, poder reabrir. En algún momento tenemos que reabrir, pero para reabrir tienen que quedar empresas vivas, y hoy día el gobierno no está mirando eso y cree que es suficiente con los FOGAPE, con la Ley de Protección al Empleo, y la verdad que eso no es suficiente. La Ley de Protección al Empleo, los 7 giros que de la mayoría de las pymes se han acabado. Por autoridad del Estado hay 15 giros, pero con cargo al Fondo Solidario. Entonces, todas esas medidas son paliativas y no son suficientes y no atacan el corazón de la problemática. Hoy día el corazón de la problemática de los emprendedores y las pymes es la reapertura y generar protocolos de reapertura, medidas que les permitan generar liquidez
Nosotros propusimos 3.000 millones de dólares en subsidio, que nosotros creemos que con el tercer retiro no se cubre, porque al final no queremos que los emprendedores, el dinero que eventualmente les va a llegar de sus ahorros, lo ocupen para el nuevo capital de trabajo de sus empresas, y también tienen que vivir, tienen que familias que mantener, y como sus empresas no están operando, tampoco se están pagando sueldos. Entonces lo que necesitamos es una medida que genere liquidez, una medida que le permita tener subsidios directos a las pymes, o medidas que nosotros estamos proponiendo es posponer pago de IVA, de patente, pago y lograr una renegociación de las leyes sociales. Las pymes hoy día y los emprendedores no están pudiendo pagar las leyes sociales, y eso es una complicación absoluta. Entonces le aplicamos un 1% cuando no están ni siquiera pudiendo pagar las leyes sociales. Y lo otro que tiene que ver es con los créditos bancarios, cómo se flexibiliza la banca para que los créditos bancarios, tanto con los FOGAPE u otras obligaciones que las empresas habían adquirido durante o antes de la pandemia, y dada la crisis económica que genera la pandemia, no pueden cumplir esas obligaciones, darle un plazo, darle meses de gracia, de manera de que puedan cumplir, y no que estén los bancos hoy día en cobranza extrajudicial y ejecutándola, porque es lo que menos necesitamos. ¿Eso ya está pasando, Marcos, con Por respecto a supuesto. lo que son los créditos entregados por los bancos? Hoy día está pasando que los emprendedores que no están pudiendo pagar créditos u obligaciones que adquirieron antes de la pandemia, Antes de la pandemia. antes de la Ya. pandemia, y durante la pandemia fueron renegociados con FOGAPE u otros instrumentos, y si no están pudiendo pagar las cuotas, están ya en cobranza extrajudicial y están obviamente ejecutándolo. Entonces eso no puede pasar, y para eso se requiere una proactividad del Ejecutivo, que no hemos visto. Hemos visto ausencia del Ejecutivo. Lo hemos visto mucho más enfocado en peleas políticas, en peleas con la oposición, en peleas con el Congreso, en tira y afloja, en vez de enfocarse en los problemas de la ciudadanía y sobre todo de los emprendedores y pymes que generan el 48% del Marco, empleo en este país. ¿con quién hablan del gobierno? Yo entiendo que es con el Ministerio de Economía, pero hago la pregunta, ¿con quién hablan? ¿Con qué personaje? ¿Con qué autoridad? Desde la SECH, desde las pymes, porque dentro de la conversación que estamos teniendo y la que habíamos tenido un par de semanas también atrás, uno entiende que escuchan, pero no pasa nada, no funciona nada, o hay oídos sordos, o finalmente el interlocutor no está siendo tan válido, tan potente como otros. ¿Cómo lo ves tú en ese sentido? ¿Con quién hablan? ¿Con quién deberían hablar finalmente? ¿Si es más con Hacienda? Uno diría, claro, el presidente de la República, pero eso ya es más difícil. Nosotros hablamos en general con el ministro de Economía, con quien nos recibe Lucas Palacio. No tenemos nada que referirnos respecto a Lucas. En realidad ha sido muy ejecutivo respecto a recibir nuestra propuesta, etcétera, pero de ahí hacia adentro lo mismo que con el ministro Cerda. Ya. Después de cómo se conectan con el presidente y si son escuchados o no, pareciera ser que no, porque la verdad es que cuando nosotros presentamos nuestras propuestas, pareciera ser en el limbo. Llevamos como 8 meses sentados con una serie de gremios, sentados en mesa, cada uno proponiendo al final cómo generamos liquidez, y estas no son escuchadas. Sí, y te Entonces, lo pregunto al porque también final, desde el discurso público del Ejecutivo se habla de la reactivación, de la importancia de las pymes, pero cuando uno te escucha a ti, representante de las pymes, como que no se entiende mucho, se ve que hay un curso completamente distinto, digamos. yo creo que el Ejecutivo tiene que pasar de prometer a la acción. Necesitamos un plan integral de ayuda a las pymes. Entonces no sacan nada con decir, oye, si estamos trabajando con las pymes, los hemos escuchado. La verdad que se acabaron los discursos. Nosotros, la verdad que se nos acabó el tiempo para los discursos. Se nos acabaron los tiempos para las mesas. Es tiempo que pase el Ejecutivo a la acción. Y es tiempo que salgan con medidas concretas. Y 200 millones de dólares, la verdad, que son 223 dólares por mi pyme, de las 900.000 mi pyme. Hoy día tiene que salir con un plan integral. Y lo que estamos pidiendo es protocolo de reapertura. No puede ser que sigamos todavía con todas las industrias cerradas, porque la autoridad sanitaria pone al centro del problema la movilidad que generan las empresas, y el 88% de los contagios son intradomiciliarios. Entonces, primero, protocolo de reapertura. Segundo, estamos pidiendo subsidio directo a las pymes, subsidio directo a los emprendedores, dado que la situación de generación de liquidez ya no da para más.
Tercero, posponer pago de patente, poner pago de IVA, que logremos generar un plan de reordenamiento de las leyes sociales. Y cuarto, tiene que ver con las obligaciones con los bancos. Tenemos que lograr acuerdo con los bancos, que los bancos flexibilicen su situación. Los bancos están garantizados, la mayoría, con FOGAPE, FOGAIR, y es súper importante que tengan la flexibilidad, logren renegociar con sus clientes pymes que están pasando pésimo, y que puedan darle tiempo de gracia, dado que se ha extendido demasiado esta crisis, y el gobierno estimaba que esta crisis la iba a tener controlada, por lo menos la sanitaria, en diciembre del 2020, y estamos a abril, y estamos muy lejos de que esté controlada. Entonces, es súper importante, nuevamente, que el Ejecutivo escuche. Yo emplazo al gobierno a que, por favor, escuche, analice nuestras medidas y que salga con un plan integral de apoyo a los emprendedores y las pymes. No puede seguir desconectado de la realidad, haciendo como que no existe, haciendo como que esto no está pasando, y la verdad es que se van a morir cientos de miles de emprendedores en MIPYME, y cuando llegue el proceso de reactivación no va a tener empresa que reactivar. Sí. Marco, ayer al ministro de Hacienda, Rodrigo Cera, se le preguntaba por la crítica de los emprendedores, de las pymes y MIPYMES por el 1% que contempla este anuncio del gobierno, y dijo, más adelante habrá ayuda para ellos, para las pymes. ¿Cómo ves tú lo que es esa frase y lo que conlleva también? No, por lo mismo, porque pues, se nota que el ministro Cerda no es emprendedor, y no ha liderado nunca una pyme. O sea, el más adelante, la verdad que un día es una semana es un mes son 6 meses, y nos siguen pateando y nos siguen chuteando como si esta situación se fuera a solucionar sola. Y eso demuestra la desconexión del Ejecutivo. Esa frase muestra la desconexión del Ejecutivo, y la desconexión absoluta de lo que está pasando con el segmento de los emprendedores y las pymes. Nosotros no aguantamos ni un día más. Y le digo al ministro Cerda, ministro, por favor, atienda nuestras necesidades, escuche nuestras propuestas y por favor, saque un plan integral de ayuda a las pymes. Marco Rivas, gracias por acompañarnos esta mañana en Canal 24 Horas y que tengas un buen día. Nos vemos. Muchas gracias a usted. Hasta luego. Hacemos una pausa.